Ahí sí. Bien, queridos hermanos, estamos llegando a la parte central del argumento de Pablo. ¿Ya? Esto es el corazón del Evangelio, así que todos atentos para que podamos escudriñar, examinar bien la palabra del Señor esta mañana. ¿Qué debo hacer para que me perdones? ¿Han escuchado frases como esa? ¿Sí? Quizá alguno lo ha dicho. O son muy recurrentes en escenas dramáticas. Vi unas risas por ahí. Son recurrentes en escenas dramáticas, ¿cierto? Me recuerda a las telenovelas de niños, los K-dramas actualmente. Y esta frase, ¿qué debo hacer para que me perdones? La suele usar un hombre o una mujer que le ha fallado gravemente a su pareja y desea volver a estar en una correcta relación, recibiendo el perdón de esa persona. ¿Qué debo hacer para que me perdones? En la palabra de Dios, cuando una persona se encuentra en una correcta relación con Él, es llamado justo, el justo. En el Antiguo Testamento, los justos era una forma, por ejemplo, de llamar a los que eran perdonados y considerados parte del pueblo de Dios. Esos eran los justos. Y quienes vivían de acuerdo al carácter santo de Dios. De hecho, el salmo que leímos al final mencionaba a los justos, si usted recuerda, al principio. Entonces, en cierto modo, la pregunta, ¿qué debo hacer para que me perdones? Tiene una manera semejante de decirlo en el lenguaje bíblico cuando le hemos fallado a Dios. Y esta sería, ¿qué debo hacer para que me declares justo o justificado? Y de esto se trata la predicación de hoy. Si podemos ver la siguiente. Ahí está. Traje hoy día un ayudante que nos va a hacer más clara la explicación. ¿De qué manera Dios declara justo a una persona? ¿De qué manera Dios declara justo a una persona? No por las obras de la ley. Así, haga así. No por las obras de la ley. Sí, por la fe en Cristo. No por las obras de la ley, sí por la fe en Cristo. Oremos al Señor. Padre Celestial, tu palabra ha sido leída. Hoy venimos, Señor, con reverencia a ti para pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros oídos y también nuestro corazón. Que tú rompas, Señor, con durezas, con ataduras del enemigo tal vez que alguien pueda tener, Señor. Y esta mañana sea una mañana de liberación, de gozo, de celebración por el triunfo de tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces, ¿de qué manera Dios declara justo a una persona? No por las obras de la ley. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere enseñar, porque la confianza en las obras de la ley para ser justificado va contra la verdad del Evangelio. Es decir, en la otra dirección, contra el Evangelio. Esto es lo que declara el apóstol Pablo y fue la razón por la cual confrontó al apóstol Pedro. Fíjense, vamos a los versículos 11 al 14. Abner, si nos puede ayudar un poquito. Versículos 11 al 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Antes de que llegara esta gente, él comía, ningún problema, comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, atención, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Queridos hermanos, este era un problema grande.
A simple vista, el apóstol Pedro buscó otra silla en el comedor e hizo un cambio de puesto. Pero en realidad, con su actitud, él estaba reafirmando el falso evangelio que enseñaban aquellos que exigían la circuncisión para ser considerados salvos o justos delante de Dios. Dejar de juntarse con los gentiles fue una señal que mostraba que ellos, los gentiles, no eran justos delante de Dios porque les faltaba la circuncisión o porque probablemente estaban comiendo alimentos propios de su cultura griega, como el cerdo, por ejemplo, que la ley de Moisés prohibía para los judíos. Por esta razón el apóstol Pablo defiende la verdad del evangelio que estaba en peligro con la actitud de un líder de la iglesia como el apóstol Pedro, diciendo, versículos 15 y 16, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, somos del pueblo escogido, a eso se está refiriendo, no como los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros, igual que ellos, nosotros que somos judíos, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley, escuche bien, nadie será justificado. Nadie, ni el religioso más estricto en su observación de vida religiosa será justificado. Nadie será justificado. Es decir, nadie será perdonado y considerado parte del pueblo de Dios ni tenido por santo delante de Dios. Porque, una vez más lo digo, la confianza en las obras de la ley para ser justificado va contra la verdad del Evangelio. Hermano, esto es como tratar de entrar en un lugar de alta seguridad usando credenciales falsas. Cuando niño nosotros una vez le hicimos un carnet de identidad a mi perro. Seguramente mi mamá todavía lo tiene guardado. ¿Ya? Imagínese algo así, pero con una credencial falsa. ¿Ya? Tratar de entrar a un lugar de alta seguridad. No importa lo bonitas que se vean tus credenciales o lo verdaderas que parezcan, nadie podrá pasar, a menos que sea utilizando la credencial válida. Confiar en las obras de la ley, es decir, en el cumplimiento de las normas morales o religiosas para ser considerado justo delante de Dios, es como presentarse con credenciales falsas. Por más bonitas que se vean, o por más que parezcan ser auténticas, Dios no va a declarar justo a nadie por presentar obras de la ley delante de Él. Porque la confianza en las obras de la ley para ser justificado va contra la verdad del Evangelio. Puede ser, tal vez, que alguno haya tenido una actitud similar a la del apóstol Pedro, que reafirman el falso Evangelio que exige las obras morales o religiosas para ser considerados salvos o justos delante de Dios. La lógica de esta manera de pensar sonaría de la siguiente manera, diciéndole a otra persona, mira, mejor arregla tu vida primero y después ven a Dios. ¿Cómo se te ocurre venir así? No, arregla tu vida primero y después ven a Dios. Cuando en realidad el verdadero evangelio es precisamente para aquellos que estamos quebrados y necesitamos ser rescatados de nuestro propio pecado. Entonces la lógica del evangelio sonaría más como esto. Ven a Jesús primero y luego Él arreglará tu vida. Ven a Jesús, así como estás. Por eso esta mañana el Espíritu Santo nos corrige por medio del apóstol Pablo para dejarnos claro que la confianza en las obras de la ley para ser justificados va contra la verdad del evangelio. Entonces, si tenemos esta luz de advertencia con nosotros, deberíamos mirarnos entre nosotros sin la mirada de policía o fiscalizadores de la conducta de los demás hermanos. A ver, ¿qué está haciendo el hermanito?
¿Cómo se está portando? Como si fuese su conducta la que lo hará justificado por Dios. Precisamente eso era lo que hacían los que vinieron de parte de Jacobo en el versículo 12. Estaban como policía, fiscalizando qué hacían los demás. Si tenemos esta luz de advertencia, entonces, la Iglesia del Salvador sería una comunidad donde no estamos poniendo requisitos a otros para relacionarnos con ellos. Y podríamos también hablar de nuestras luchas y pecados con confianza unos con otros, sabiendo, como dice el apóstol Pablo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Si en nuestra iglesia, queridos hermanos, y esto lo digo en serio, si en nuestra iglesia no existe esta confianza, nos encontramos en un terreno muy peligroso para la verdad del Evangelio. Y como el apóstol Pedro, puede ser que estemos siendo movidos por el temor al qué dirán. ¿Qué dirán si hago esto? ¿O qué dirán si confieso mi lucha, mi debilidad? Más que por la verdad del Evangelio. Porque la confianza en las obras de la ley para ser justificados va contra la verdad del Evangelio. Sería bueno hacernos estas preguntas. ¿Te sientes más justo o más justa que otros delante de Dios cuando puedes presentar alguna obra moral o religiosa? ¿Sentirte quizás mejor o en una categoría más elevada delante de Dios? Esa actitud, queridos hermanos, es algo de lo que debemos arrepentirnos, si es que está en nosotros, y que Dios nos ayude en esto. Entonces, ¿de qué manera Dios declara justo a una persona? No por las obras de la ley, sí por la fe en Cristo Jesús. La confianza en Cristo crucificado para ser justificado va de acuerdo a la verdad del Evangelio. Esto dice el apóstol Pablo cuando nos explica cómo opera la ley y la gracia. La ley y la gracia de Dios. La explicación de cómo funciona la ley la vemos en los versículos 17 al 19. ¿Están ahí? 17 al 19. Ahí está. ¿Ya? Dice, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Pablo está diciendo, si resulta que los falsos hermanos vienen y me ven juntándome con los gentiles y comiendo con ellos, y por eso soy hallado pecador ante sus ojos, ¿resulta que Cristo es ministro de pecado por eso? O sea que Cristo está sirviendo a mi pecado, de ningún modo. De ningún modo. Y aquí viene la explicación de cuál es el verdadero pecado. Al decir, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, o sea, vuelvo a poner mi confianza en las obras de la ley para ser declarado justo por Dios, como lo hacía antes de conocer a Cristo, ahí sí resulto transgresor. Ahí sí, porque estoy negando la obra de Cristo. Y le doy el poder de justificar a la ley y no a la fe en Cristo. Entonces, Pablo, ¿qué hacemos con la ley? ¿Para qué está la ley? La ley no te va a justificar, sino que te va a dar una mala noticia. Y Pablo lo dice en el versículo 19, pues mediante la ley yo morí a la ley. Morí a la ley. La ley de Dios deja al descubierto que no puedo ser considerado justo delante de Dios por mis obras morales o religiosas. Y lo que me da como pago por mi pecado es la muerte. Eso es un principio que recorre toda la Biblia, ¿cierto? La paga del pecado es la muerte.
Pero por otro lado, la ley nos quita cualquier posibilidad de pasar por la justicia de Dios y salir con vida. ¿Y con qué propósito o finalidad hace esto? Y ahí está el a fin de vivir para Dios. En el idioma original, esta expresión tiene un sentido de ventaja, de sacar ventaja, el a fin de. Es decir, que la ley me quita cualquier posibilidad de vivir por medio de ella con la finalidad de encontrar ventaja en Dios. Como que me arrincona. Pero no, y si me esfuerzo más en esto, no vas a poder. No puedes. El estándar de Dios no lo vas a alcanzar. ¿Dónde encuentro ventaja? En Dios. Es como si nos dijera, la ley te da muerte con el propósito de que no busques ventaja en ella, sino que confíes en que Dios te proveerá justificación por medio del mismo. Por medio del mismo. Aquí es donde viene la explicación de cómo funciona la gracia y la leemos en el versículo 20. Maravilloso versículo 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Aleluya, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recordemos que Pablo está diciendo esto con toda su historia, que ya sabemos. La ley de Dios que exige la muerte del pecador ha sido aplicada para el apóstol Pablo el día que Cristo fue crucificado. Por esta razón el apóstol puede decir con toda seguridad, yo he sido crucificado con Cristo. Versículo 20. Por la fe se produce la unión entre Cristo y el creyente. Y Dios pagó lo que mis pecados merecían al crucificar a su Hijo amado. Allí murió el Pablo asesino. Allí murió el Pablo religioso y orgulloso. Allí murió el arrogante que miraba en menos a los demás. Allí Dios lo crucificó con Cristo, poniendo sobre Cristo todo el pecado de Pablo. Todo ahí, en esa cruz, sobre su Hijo. Pero Pablo, ¿qué pasa si estando en la fe de Cristo aún lucho y caigo en debilidades pecaminosas? ¿Será que debo confiar en que cumpliendo la ley, esta me puede hacer justo? Veamos lo que sigue, versículos 20 y 21. Y la vida que ahora vivo en la carne, es decir, en mi persona, con mis debilidades y pecados incluidos, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Pablo está diciendo, cuando te veas en la carne, y sin duda el Espíritu Santo te mostrará tus debilidades y pecados. Cuando eso ocurra, no huyas de Dios para intentar ser justificado por medio de la ley, sino por el contrario, por la fe, corre al Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. De esta manera no hago nula la gracia, versículo 21. Dicho en otra forma, de esta manera así hago efectiva la gracia de Dios. Me veo a mí mismo, con pecado incluido, y me arrepiento. Pero en vez de huir de Dios para buscar solución cumpliendo la ley, corro a Jesús crucificado. Y puedo confiar en que Él no murió en vano para declarar justos a los que en Él confían. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Como dijo una vez Charles Spurgeon, creo que se pronuncia así, un gran pecador como yo necesita un gran Salvador como Jesús. Así opera la gracia de Dios.
con la confianza en Cristo crucificado para ser justificado, lo que va de acuerdo con la verdad del Evangelio. Hermanos y hermanas, cuando una persona recibe la pena máxima por una condena y paga su delito con la muerte, al menos no en nuestro país, pero hay países donde sí se aplica esto, nadie puede venir después de haber muerto a esta persona para querer hacerle pagar por otros delitos que le puedan atribuir a esta persona, lo cual sería imposible. El castigo ya fue aplicado y el criminal pagó con la muerte por sus delitos. En el Evangelio, los criminales condenados a muerte por la ley de Dios somos tú y yo. Se nos acusa de menospreciar la gloria de Dios, de rebelarnos en contra de su gobierno y de querer establecer nuestra propia justicia, negando la suya. Y así estaba Pablo, condenado a muerte por la ley. Pero Dios aplicó el castigo de nuestros pecados sobre el único que verdaderamente apreció la gloria de Dios, que vivió en perfecto sometimiento al gobierno de Dios y confió en su justicia. Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió la condenación a muerte que debió caer sobre nosotros, para que nosotros podamos tener vida delante de Dios, viviendo ahora Cristo en nosotros. Entonces Dios tomó los cargos de la ley en nuestra contra y se los cargó a su Hijo al enviarlo a la cruz. Y tomó la vida justa de su Hijo y la carga sobre nosotros, que hemos confiado no en la ley, sino en Jesús y en su obra para ser declarados justos delante de Dios. Queridos hermanos, esta verdad del Evangelio quizás sea la más difícil de vivir como cristiano. Pero es la principal, fundamental. Tal vez te cuesta aceptar que has sido justificado solo por poner tu confianza en Cristo crucificado. Y quizás luchas con sentimientos de culpa y condenación. O tal vez has sido de las personas que exigen a los demás compensar con buenas obras morales o religiosas los pecados que puedan haber cometido en contra tuya o de otros. Pero esta mañana el Espíritu Santo nos consuela con la buena noticia de que no hay pecado tan grande que no haya sido pagado por la sangre de Jesús en la cruz. Su sacrificio y su justicia fueron suficientes para cubrir la deuda que teníamos con Dios y ser declarados justos. Por eso la confianza en Cristo crucificado para ser justificado va de acuerdo a la verdad del Evangelio. Queridos, estamos ante el corazón mismo del Evangelio. Mi oración como ministro de ustedes es que esta verdad sea la que dé vida y forma a la Iglesia del Salvador. Que podamos mirarnos los unos a los otros, teniendo presente que Cristo amó y se entregó a sí mismo también por mi hermano y por mi hermana en esta familia de la fe. Que cuando estemos en nuestros grupos más pequeños de discipulados, el Espíritu Santo nos lleve a generar una comunidad de gracia, que no se cambia de puesto como el apóstol Pedro cuando cree estar al frente de un hombre o mujer más pecador que yo. Y que cada uno pueda decir, sin temor al que dirán, con qué pecados o debilidades lucha en la carne. Y tal como el apóstol Pablo nos recuerda ir juntos a la verdad del Evangelio que dice, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es algo personal. Jesús fue a la cruz y estaba pensando en mí y me amó
a mí y se entregó por mí. Que podamos recordarnos que hombres y mujeres con pecados y debilidades fueron rescatados por el Salvador, como se llama nuestra iglesia, Cristo crucificado por nosotros. ¿Quisiera ser parte de una comunidad así? ¿Sí? No olvidemos nunca el Evangelio entonces, queridos hermanos. Ven ante la pregunta entonces, ¿qué debo hacer para que me perdones? Cuando le hemos fallado a Dios y dirigimos a Él esta pregunta, su respuesta ha sido no por las obras de la ley, sí por la fe en Cristo Jesús. Si podemos poner una diapositiva, Abner. Adelante, otra más. Ahí está. Queridos hermanos, el cristiano y la cristiana ha sido crucificada con Cristo. De modo que toda exigencia de la ley fue cumplida por Jesús. Y lo que es cierto de Él, su justicia, se vuelve cierto en los que en Él confían. Así es como somos declarados justos delante de Dios. Es una justicia que se nos atribuye, se nos traspasa de Cristo. Quizá puede ser que has creído que para que Dios te declare justo debes presentarle obras religiosas o dignas de una buena persona. Pero el Espíritu Santo nos enseñó por medio del apóstol Pablo que nadie puede ser declarado justo por las obras que presenta ante Dios, sino únicamente por la fe en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros. Entonces, si somos declarados justos por la fe en Cristo crucificado, andemos de acuerdo a la verdad del Evangelio, sin esperar que otros cumplan normas religiosas para tenerlos por dignos delante de Dios. Vivamos para Dios sin anular su gracia, tan necesaria para nuestra propia vida como para la de los demás. Amén. Oremos al Señor. Oh Padre amado, toda la gloria y la honra a ti, Señor, por la sangre preciosa de tu Hijo,